Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Agradecido de ustedes permitirnos llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de actualidad. Y en víspera del 179 aniversario de la Independencia Nacional, pues en el día de hoy dedicaremos el programa a ilustrar a nuestros amigos televidentes, a compartir interesantes informaciones con un invitado especial. Nos referimos al director general de Historia Militar del Ministerio de Defensa, el coronel Sócrates Suazo Ruiz, Ejército Nacional. Una persona que tiene mucho conocimiento sobre la historia, y con él pues queremos, a propósito de este 27 de febrero, que reitero, conmemorarse el 179 aniversario de la Independencia Nacional, compartir esas informaciones tan valiosas. ¿Por qué? Porque esa noche diríamos, el 27 de febrero de 1844, es donde nace la patria. Y para ello, pues vamos a darle la bienvenida al coronel. Bienvenido, coronel, y agradecido de su gentileza de aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches. Hablar sobre la noche grande de febrero, 27 de febrero de 1844, es hablar de los planes que le preceden a esa fecha. Es hablar de la Trinitaria del 16 de julio de 1838. Es hablar de las mujeres de febrero, hablar de ese movimiento revolucionario, innovador, vanguardista, que para la época de 1838-1844 representaban vamos a decir, un movimiento vanguardista, modernista y de ruptura con los viejos esquemas y las viejas estructuras coloniales que rigieron a nuestro pueblo, a nuestra nación. Porque la nación existía antes de la independencia nacional. La nación precede a las repúblicas que se proclama el 27 de febrero de 1844. La nación precede a eso porque son los muchachos de la Trinitaria, son los hombres y las mujeres de los campos, de los pueblos como Asua, El Seibo, Santiago, La Vega, Baní, que dan un paso hacia adelante y empiezan a planificar quitarnos el yugo de 22 años de ocupación haitiana que empezó en 1822. Pero hay un precedente también de la República, que es el 1 de diciembre de 1821 con José Núñez de Cáceres. De modo que hablar con los televidentes de este escuchado y visto programa es hablar de nosotros, de la historia de los que nos precedieron en el tiempo y que hicieron posible la soberanía, la autodeterminación del pueblo dominicano de ser libre, independiente y soberano. Así es, coronel, y muy bien que usted acaba de aclarar o acaba de enumerar esos hechos que antecedieron a la independencia nacional, que dieron al traste con ese hecho histórico que nos crea a nosotros como un país. Como Estado Nacional, como Estado. Lo que surge ahí es el Estado, porque este pueblo, esta nación, había escrito páginas trascendentales como la batalla de Palo Hincado, que derrotamos a los franceses, que habíamos derrotado a los ingleses de Pen y Venable, habíamos derrotado a los franceses el 21 de enero de 1691, habíamos echado batallas, creado pensamientos, creado identidad. O sea, nosotros somos el primer pueblo iberoamericano que tiene conciencia de ser una nación. Eso es así, coronel. Y a propósito de ello, el 9 de febrero de 1822, los haitianos ocupan la parte española de la isla. ¿Cómo podríamos explicarle a nuestros televidentes sobre ese hecho? Lo que vamos a explicar
es que lo que ocupan los haitianos es un pueblo ya independiente. El pueblo que decidió con Núñez de Cáceres, con López de Medrano, con Mancebo como comandante militar, que tenía un planteamiento jurídico constitucional, una proclama de la independencia del Estado independiente que se convirtió entonces los dominicanos. Es decir, lo que invade Boyer, el presidente haitiano, con sus tropas, es un Estado soberano determinado por sus clases dirigentes el 1 de diciembre de 1821. Y además, una nación con una lengua definida, con cultura definida, con propósitos definidos, cimentado en hombres de letras, cimentado en hombres de trabajo, en campesinos, en oligarcas que entendían que esta era una heredad, que esto eran los haitianos. Y ellos vienen a imponernos un régimen totalmente diferente. Hay un general apellido Bonet que vino con Petión en 1805. Las invasiones de principios del siglo de los antiguos esclavos de Saint-Domingue o Santo Domingo francés, que le dice a Boyer, no invada ese territorio, esa gente son distintos a nosotros, esa gente tiene una cultura diferente a nosotros, tienen religión diferente a nosotros, tienen una idiosincrasia diferente a nosotros. Eso le dice Bonet, un general a quien el presidente de Haití de entonces le pide un consejo, le pide una información, una invadan, porque nunca podrán fusionarse ambos pueblos, por razones culturales, por razones hasta étnicas, si usted quiere. Entonces, esto es lo que van a enfrentar la gente de los Alcarrizos en 1824. Eso es lo que van a enfrentar la gente de San Francisco de Macorís, que fue la única acción armada contra la penetración, contra la invasión, que después se convirtió en ocupación de todo el territorio nacional, y que hasta 1800 por las leyes de la República de Haití. Ahora surge una generación de los niños que vieron la ocupación, ya convertidos en adultos, ya convertidos en jóvenes, van a desarrollar un liderazgo. Y sobre la cabeza de ese movimiento se coloca Juan Pablo Duarte y Díez, y se colocan hombres de la dimensión de Francisco de Rosario Sánchez, de Ramón Matías Mella, de Antonio Duvergé, de Pedro Alejandrino Pina y de otros hombres y mujeres. Y tiene ese movimiento tan largo aliento, tan hondo aliento, que las mujeres aparecen en el escenario político por primera vez. Y vamos a tener a María Trinidad Sánchez, vamos a tener a Baltasar de los Reyes, a Concepción Bona, a María Pina, a Chepita Pérez de la Paz, la madre de Juan Alejandro Acosta, digo, de Juan Isidro Jiménez, que es al mismo tiempo una miembro fundadora de la Trinitaria, porque fue la casa de ella, se instituyó Creta Trinitaria. Entonces esos jóvenes van a desarrollar actividades artísticas como la dramática, teatro, van a desarrollar la escuela de esgrima, entrenamiento militar, van a pertenecer a la Guardia Nacional Haitiana y a los regimientos del ejército haitiano, porque de algún modo durante esos 22 años se desarrollaron los futuros comandantes militares, los que iban a hacer la guerra en Azua, en la victoria esplendorosa del 19 de marzo, o en Santiago, el 30 de marzo, o la gente de Tajabón en Beler, o la gente de las matas de Farfán y San Juan en la Estrelleta, y luego en Cachimán, Hondo Valle, Las Carreras, El Número, Santo Tomé en San Juan de la Maguana, Campo Rural en Neiva y Sabana Larga en Dajabón. De modo que hay una conciencia patriótica, hay una conciencia de quiénes somos en el universo de naciones iberoamericanas que surgieron del antiguo imperio español. Coronel, ¿qué pasó ya para 1838 con ese grupo de jóvenes que conformaron esa organización secreta llamada la Trinitaria? ¿Qué podría usted muy decir? exitosa, muy exitosa. Es un movimiento
social importante que va a permear distintos sectores sociales y en términos geográficos se extiende hasta Baní, hasta Asua, se extiende por el Cibao, La Vegas, Santiago, Moca, se extiende por el este San José de los Llanos, que era una comunidad muy importante para la época, llega hasta el Ceibo y ya para 1843 dan un paso trascendental, importantísimo, táctico, en términos correctos, correcto en términos tácticos, y entonces en alianza con los enemigos del dictador Boyer, que ya tenía 24 años en el poder, dan un golpe de Estado en Haití, apoyando a Charles Gerald Rivière. Entonces, ahí entonces se fundan las juntas populares y ellos son parte de ese gobierno, de esta parte de la isla, que emiten cartas de ruta. Ahí aparece Mella firmando como secretario de la gobernación de aquí. Está pues Duarte enviado como emisario de los pueblos del este. Y lo que aprovecha Duarte, porque ya tiene ya tiene redes sociales, redes políticas dispersas por todo el país. Muy bien, parece que se frizó la conexión, la comunicación con el coronel y estamos muy bien recibiendo sus informaciones, una persona con vasto conocimiento sobre la materia, a los fines reitero, de conocer de este importante hecho histórico que... Para llevar los dominicanos que desde 1604 con la devastación. Correcto, coronel. Muy bien. Sí, le escuchamos. Se suspendió un poquito Bueno, está bien, pero eso son audio. parte de la tecnología. De Sí, todas eso es maneras, parte. lo que les quiero decir es que aquí había ya lo que se llama formado el etos, o sea, el sentido de nación. Porque ¿qué es una nación? Uno tiene que explicarle a la nación, porque lo que se fundó lo que se proclamó el 27 de febrero fue el régimen político en que se iba a organizar el Estado dominicano, que es republicano, de las ideas de la Revolución Francesa, de la Revolución Carlista de España de 1812, la Constitución de Cádiz. O sea, ese régimen de democracia liberal es lo que se instaura aquí. Pero previamente nosotros tenemos cerca de 300 años conviviendo en un mismo territorio, con una lengua común, una religión común, unas tradiciones comunes en términos culturales y espirituales. Eso es la nación. Y la nación se lanza en consecuencia cuando se dan las categorías históricas necesarias para constituirse en Estado soberano. Entonces la nación se lanza, se organiza, se direcciona con un liderazgo claro y trascendente, es el de Juan Pablo Duarte. Las ideas de que los dominicanos, no importa la etnia, los blancos, los cobrizos, los morenos, los cruzados, unidos marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. Eso es lo que define Duarte como la nación dominicana. Y esa nación se dio a partir del 27 de febrero. El Estado Nacional que se proclama en la Puerta del Conde. Pero ese Estado Nacional, después del traucazo de Mella, ese Estado Nacional se va a reafirmar en las acciones militares, en las acciones sociales. Y entonces vamos a ver que el 16 de noviembre vamos a hacer la constitución, que es un concepto moderno de cómo se organizan los estados, y el 6 de noviembre de 1844 vamos a firmar la constitución de San Cristóbal, lo que se llama la constitución de San Cristóbal, donde se definen los roles, donde se define el Estado y el direccionamiento de la nación en educación, en salud, en militar, o sea, la defensa, eso es el Estado. Entonces, ahí nace la República y detrás de ese impulso de la República vamos a luchar contra los traidores, vamos a luchar contra los hombres y mujeres que no tienen fe, vamos a reafirmarnos. Y esa voluntad se va a expresar durante
los 12 años de guerra contra Haití y contra todo plan de anexionar nuestro país a España, a Francia. Por eso el 9 de junio de ese mismo año 44, 1844, los revolucionarios encabezados por Duarte, Sánchez Mella, José Joaquín Puello, van a dar un golpe de Estado, que yo lo defino como un golpe de Estado revolucionario contra los planes anexionistas, los planes de protectorado con Francia que querían llevar a cabo el sector conservador o el sector Así es. reaccionario. Coronel, con la anuencia suya, vamos a nuestra primera pausa comercial y en breve vamos a retornar, reitero, con el coronel Sócrates Suazo, quien es el director de Historia Militar del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Una persona, un catedrático de la historia nuestra. Así es que no se muevan de ahí porque en breve vamos a continuar con esta importante, reitero, cátedra del coronel Sócrates Suazo. Adelante, señor director.